Bueno, vamos a ver muy rápido la parte de introducción a los procesadores digitales de señales. Es decir, es una versión muy comprimida de lo que está en los videos en el campus virtual, y después voy a hacer, en unos minutos voy a subir la presentación completa, el PDF completo, que pensé que estaba, pero me dijeron ustedes que no estaba, así que pido disculpas. No, el tema es que por la mudanza que se hizo de Drive, supongo que a OneDrive, capaz por eso no nos deja acceder, porque nos pide buscar sí. la papelera. Entonces es eso. Es eso. Es eso, sí. Ahora lo que estoy, las cosas, yo tengo un Drive mío personal y las cosas de ese tipo las estoy poniendo ahí, que no quedo a cuenta de las migraciones que pueda haber. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de procesadores digitales de señales, no procesamiento digital de señales. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros recordamos lo que es un microcontrolador, tenía la unidad central de proceso, memoria de programa, memoria de datos, dispositivos de entrada-salida, todo en una sola pastilla, con timers, con comunicación serie, y después los bases. Esta es la misma arquitectura que tiene un procesador digital de señales, pero con ciertas características diferenciadoras. ¿Cuáles son las características diferenciadoras? El manejo en tiempo real. La forma de operar. Entonces, ¿qué es el procesador? Es un micro que está orientado al procesamiento digital de señales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es un filtro digital? Lo dijimos a lo largo de la cursada y ustedes ya lo vienen conociendo de la historia previa de otras materias. Para un filtro digital hay que tener muestras, n muestras, n coeficientes, y hacer, para obtener el valor instantáneo, multiplicar muestra por coeficiente, más muestra por coeficiente, más muestra por coeficiente, y hacer las m multiplicaciones y sumas antes que entre una nueva muestra. Vamos a ver un ejemplo con numeritos para tratar de entenderlo mejor. Entonces, el hardware está optimizado para trabajar efectuando productos y cocientes. Habíamos visto, cuando vimos la arquitectura de Cortex, de que teníamos la posibilidad de multiplicar y acumular. Sí. Creo que no está presentando. Tiene razón, lo estoy presentando, me olvidé. La falta de costumbre. Ahí entiendo que sí. Gracias. De veras es la falta de costumbre. Decíamos entonces que... No, está grabando. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Bueno, entonces es un microprocesador o microcontrolador que está orientado a efectuar productos y sumas. Facilita hacer productos y sumas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entre microprocesador y microcontrolador, nosotros vamos a trabajar con microcontroladores. Porque vamos a trabajar con audio, básicamente, o con un control de motores. Mientras que, si yo quiero trabajar en video, voy a necesitar otro tipo de requerimientos. Voy a tener que utilizar un microprocesador con memoria de alta velocidad externa, con acceso acceso directo a memoria de alta velocidad. Eventualmente voy a tener que utilizar un FPGA o un ASIC si no me da la velocidad. Nosotros nos conformamos con otro rango de frecuencias y otro rango de aplicaciones. Entonces, ¿por qué vamos a usar procesamiento digital de señales? Vamos a tener entradas digitales y vamos a tener salidas digitales. Pero claro, la vida real, estamos hablando y estamos generando ondas sonoras. Esto no es digital. Entonces, la voz la voy a tener que convertir al mundo digital. Eventualmente vamos a ejecutar un algoritmo de filtrado. Voy a salir en forma digital, pero por ahora nosotros, los molestos seres humanos, no sabemos interpretar esas magnitudes digitales. Por lo tanto, voy a tener que efectuar una conversión digital analógica para ver cómo suena
esa señal filtrada. Con lo cual, vamos a tener que, nosotros vamos a trabajar siempre con sumatoria de productos. Esta es la ecuación general de lo que queremos hacer. Cada uno va a tener sus propias características, que vamos a ver algunos ejemplos, y que este es un filtro FIR, esta es la representación del filtro FIR, y nosotros lo que vamos a tener es que en cada instante vamos a tener que efectuar productos y sumas, para ir obteniendo en cada momento la muestra que corresponde, el valor que corresponde a las muestras adquiridas y a los coeficientes que hemos calculado por medio de MATLAB, por medio de Octave o similar. Esto son muestras. De vuelta, valores discretos. No tengo nada entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto. Entonces ahí voy a tener que colocar algún tipo de filtro que me reconstituya la señal, y si no porque si no me parecería muy tipo robot en el oído. ¿Por qué digital? Porque ¿por qué utilizamos nosotros la idea de filtro digital y no filtro analógico? Básicamente porque el filtro digital constituye un algoritmo. Yo puedo, un mismo hardware, hacer que sea un filtro pasabajos, o al ratito un filtro pasaltos, o al ratito un de banda o pasabanda. Simplemente cambiando los coeficientes. Si yo quiero cambiar algo en un filtro analógico, tengo que tener una cantidad enorme de componentes, un hermoso soldador y estar soldando y desoldando cada rato. Normalmente los filtros digitales son estables. Hacer filtros analógicos son complicados de implementar y aparte pueden ser inestables. Entonces, la tendencia actual es filtros digitales, salvo un caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un DCP? Hacer operaciones aritméticas, manejo de memoria, rápido, no tiene que pasar los datos por el micro si no es imprescindible, sino que me conviene que del conversor analógico a digital me vayan las muestras directamente a la memoria sin pasar por el micro, porque el micro actúa de pasamanos y hace perder tiempo. Entonces, voy a reprogramar el conversor analógico a digital para que me vuelque los datos de conversión directamente sobre la memoria. Maneja bien memoria, tiene un repertorio de instrucciones pensados para hacer operaciones de tipo MAC, multiplicar y acumular. Paralelismo, lo cual nosotros tenemos bastante bien resuelto con el pipeline, es decir, que puedo estar escribiendo un dato al mismo tiempo que estoy leyendo otro dato. Y el direccionamiento, este es el esquema que habíamos dicho nosotros, tener una memoria de datos separada de la memoria de instrucciones. Esto nosotros lo cumplimos con lo que era la arquitectura Harvard modificada que habíamos visto en las primeras clases. ¿Por qué entonces el DCP? ¿Cómo lo implementamos? Tenemos un procesador digital de señales, que es un micro, que tiene características de multiplicar y acumular fácil. Tenemos un conversor analógico digital y un conversor digital analógico. En la práctica, hoy en día, me resulta complicado tener que estar yo trabajando y haciendo el cálculo del conversor que me conviene de analógico a digital y digital a analógico. Y eso se resuelve bastante simple hoy en día teniendo códecs. Códecs, de la misma manera que modem es la abreviatura de modulador de modulador, codec es la abreviatura de codificador de codificador. Codificador significa tener una magnitud analógica, tener un amplificador de ganancia variable, tener un conversor analógico a digital. ¿Por qué el amplificador de ganancia variable? Pregunto, ¿lo puedo implementar yo en la práctica si no tengo un códec? ¿Puedo fabricar un amplificador de ganancia variable? Fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un amplificador? Por ahora, sí. Por ejemplo, muchos computadores, la ganancia depende de la resistencia, así que varían la resistencia. ¿Y cómo la varié? ¿Ándalo?
siempre. ¿No tengo resistores controlados por I cuadrado C o SPI? Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces son fáciles de implementar. Entonces pongo un operacional común y manejo los resistores para variar la ganancia. ¿Por qué quiero variar la ganancia? Porque tengo que manejar el rango dinámico. ¿Qué significa el rango dinámico? Significa de que si entra en este momento la barra brava con los bombos, voy a tener una señal así grandota. Y si después al rato se me ocurre ponerme romántico, me empiezo a susurrar, también se tiene que poder tener una señal así grandota, para lo cual tengo que amplificar en forma digital. Como yo sé, ¿por qué digo esto? Porque si no, si yo adecuo todo el sistema para cuando entra la barra brava con los bombos golpeando, a este nivel, cuando me va a quedar nivel 0. Entonces, ahí voy a tener que amplificar. Yo sé cuánto voy a tener que amplificar porque lo estoy comandando yo desde el micro. Yo estoy diciendo, quiero que el resistor este valga esto y valga esto, y sé que la ganancia es 1 más R sobre R. Entonces, yo sé cuánto estoy. Entonces, el valor que estoy midiendo de la salida del conversor digital analógico lo afectaré por el coeficiente que yo estoy generando con el amplificador. Afectaré, ¿qué significará? Lo dividiré. ¿Está claro? Análogamente puedo hacer lo mismo. En lugar de un amplificador, hacer un atenuador. Si yo quiero medir 220, no lo voy a meter directamente sobre el conversor. Lo voy a pasar por un atenuador. ¿Estamos en claro hasta aquí? Entonces, esto lo tengo incorporado dentro del códec de entrada. El códec de entrada se maneja habitualmente por una de esas formas de comunicación serie que habíamos visto en las primeras clases de Cortex, I cuadrado S. Normalmente el fabricante del microcontrolador suele tener un códec. Muchas empresas que fabrican micros tienen sus propios códecs. Entonces, esto sería para el códec de entrada, y dentro del mismo chip, del mismo circuito, tengo un códec de salida que se encarga se encarga de unir los puntitos de muestra que he ido, los puntitos de señal que he ido generando, haciendo productos más sumas. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Fíjense que tanto en una como en la otra me aparece registro. Es decir, que esto está afectado directamente por registros del códec. Análogamente también para la salida me sigue apareciendo registros del códec que se encargan de de operar la ganancia variable, ¿no? Entonces, acá tengo ganancia variable manejada directamente por un registro. ¿Por qué voy a tener que meter seguramente algún filtro analógico? Por un problema que tenemos, que es el molesto amigo Shannon. Acá tenemos el cálculo que se hace. Por ejemplo, supongamos que tenemos una señal muestrera de 48 kHz. Eso significa buen audio, audio de calidad. 1 sobre 48 me da 20,83 microsegundos. Supongamos que quiero hacer un filtro a 90 etapas. 90 etapas no significa 90 polos. Por las dudas, porque al hacer un filtro un filtro analógico a 90 polos, ustedes se imaginan que es una locura total. Acá un filtro de 90 etapas significa 90 muestras, 90 productos más sumas. Con lo cual voy a lograr, y eso se puede calcular fácil, vamos a ver cómo, bueno, lo puedo calcular con MATLAB, una atenuación fuera de banda muy buena.
Digamos que no hay una relación directa entre etapas y polos, pero hay una vinculación. Profe, Sí. son 90 etapas que son comprendidas entre las operaciones de productos y sumas. Es decir, que entre las sumas... 90 muestras... Vale. No, esto Por la redacción. tendría que haberlo preguntado enseguida lo que voy a decir. Ah, ok. No lo sincronizamos bien. Ok, Son 90 muestras, 90 coeficientes, sí. 90 productos y 89 sumas, digamos 90. Ok. ¿Está bien? Fíjense que acá me aparece algo nuevo, que son MOPS. No es MOPA. La MOPA apareció con la pandemia. Millones de operaciones por segundo. ¿Cuál es la diferencia entre MOP y MIP? Vamos a ver que en una instrucción puedo tener más de una operación. O sea, acá la cuenta me da, voy a tener 90 productos y 90 sumas, para hacer números redondos, sería 90 por 89. Entonces tendría que sumar 90 más 90, son 180 operaciones, a 48.000 muestras por segundo, con lo cual me da 8,64 millones de operaciones por segundo. Tengo que ver si mi microcontrolador está en condiciones de hacerlo. Nosotros estamos trabajando a 84 MHz. Uno diría en principio que sí. Vamos a tener alguna mejora adicional. A ver, nosotros acá nos aparece el fenómeno de aliasing. ¿Se acuerdan lo que era el aliasing? Acá nos aparece el molesto Shannon, en el cual nos dice que tenemos que tener por lo menos 2 muestras por ciclo de señal. Nosotros al muestrear a 48 kHz estamos sobrepasando, pensando en audio de 20 kHz de frecuencia de corte superior, estamos sobrepasando ese límite teórico de buena manera. 48 kilomuestras tenemos un 20% más. Bien, el tema del aliasing lo que hace es buscar eliminar toda aquella señal que no respete Shannon. Es decir, por ejemplo, alguien prende un tubo fluorescente, me hace un montón de ruido y se me va por encima de 20 kHz, por encima de 48 kilomuestras. Entonces, lo que hago es colocarle un filtro adelante que me elimine en forma muy abrupta, y ahí sí tiene que ser un filtro analógico por ahora, que me elimine en forma muy abrupta todo lo que esté por encima de lo que me indica Shannon. Shannon barra Nyquist. Se van a encontrar ustedes en el campus virtual un programita que es una belleza para ejecutar y es muy fácil de implementar, que me permite calcular filtros y dedicarme a juguetear y corretear con distintas configuraciones, Shalen Key, por ejemplo, y de esa manera elegir cuál es la combinación de Rs y Cs más adecuada para hacer un filtro de, ahí sí, de n polos. Y muy fácilmente los calculo, los cambio, y ustedes se van a dar cuenta que si hago un filtro, por ejemplo, de 4 polos, si 4 polos me significa 2 operacionales, los valores de R y C no son iguales. Porque justamente buscando, y ahí puedo elegir la configuración que quiero, si Chebyshev, Butterworth, Bessel, de acuerdo con lo que a mí me interesa, si máxima atenuación fuera de banda, me conviene Chebyshev, pero tengo que soportar que tenga ondulación en la banda pasante. Entonces, bueno, elijo, jugueteo, pruebo, veo el resultado en unos gráficos muy lindos. Es un programa muy viejo, pero ahora es libre de utilizar, y que entonces me permite calcular el filtro anti-alias. ¿Para qué? Para atenuar toda aquella frecuencia que esté fuera del rango permitido. Entonces, logro una atenuación de acuerdo con lo que yo pretenda. En el caso de Cortex, arrancamos con Cortex M4. Habíamos dicho que Cortex M4
era el grado en el cual tenía todo esto que me aparece aquí en violeta, son las operaciones de multiplicación y suma, que me aparece, y acá tengo en la parte inferior las de punto flotante. Bueno, para el caso en el cual quiera trabajar con un rango dinámico muy grande, voy a trabajar con magnitud de punto flotante. Justamente para poder representar de números muy chiquitos hasta números muy grandes. En el caso de Cortex M4, tenemos algo interesante. Uno dice, uy, tengo que hacerme un algoritmo para hacer multiplicación y suma para poder hacer un filtro FIR. El filtro FIR es una pavada. ¿No lo habrá resuelto alguien? Bueno, sí, lo resolvió alguien, que fue don José Arm, incorporando lo que llama CMSIS. CMSIS significa Common Microcontroller Software Interface Standard. Interfaz estándar de software para microcontroladores. ¿En qué consiste? Esto supuestamente es independiente del fabricante. Solo que cada fabricante tendrá para su micro que hacer las funciones que vamos a mencionar ahora. Entonces, yo voy a invocar una función de CMSIS, incorporar, cuando creo el proyecto, incorporo funciones de CMSIS de DSP, que va a ser, para mí como usuario, va a ser lo mismo si mi proveedor es ST, NXP, Freescale, Texas. Solamente que ST, NXP, Freescale o Texas tendrán que hacer la implementación de las funciones que me aparecen dentro de este CMSIS. Me permite hacer interfaces genéricas, independiente del fabricante, independiente del micro. Me permite reutilizar el software, porque si yo me hago un filtro digital de 90 etapas, después cambio de procesador y lo único que tengo que hacer es recompilar. Incorporar, digamos, migrar en la selección del proyecto, migrar de fabricante, migrar de micro, recompilar. Es un poquito más complejo, pero esa es la idea. En muy poco tiempo lo tengo funcionando. No es un proyecto nuevo, lo cual implica la reutilización. Recuerden, regla de oro del ingeniero, diseñar una vez y facturar muchas veces. Bueno, también me facilita, por ejemplo, el manejo de periféricos. Yo tendré una única función que se llamará ficticio, ¿no? Start AD, arrancar el conversor analógico a digital, y de vuelta. Cada fabricante para cada micro tendrá que hacer la función que se encargue de arrancar el conversor. Acá fíjense que el modelo que teníamos del modelo de capas cambia. Entonces, acá tendremos en la parte inferior, como siempre, el hardware, el microcontrolador. En la parte superior, la aplicación. Y acá me aparece lo que se llama el middleware. Como su nombre lo indica, middle está en el medio. Dentro de ese middleware tenemos el CMSIS. CMSIS DSP, en nuestro caso. Existe también un CMSIS R2 que nosotros lo estamos obviando incorporando el FreeRTOS. Bueno, ¿qué es CMSIS DSP? Es una biblioteca común de funciones de DSP, en la cual yo tengo funciones matemáticas, por ejemplo, manejo de vectores, funciones de estadística, matemáticas, filtros, FIR, IR, convolución, correlación. Chao, listo, eso es todo. Con lo cual, yo voy a tener que, esos son APIs. Entonces yo voy a buscar, está todo documentado, por supuesto, yo voy a buscar la API que se llame FIR. Le paso los parámetros, será un puntero a donde tengo el arreglo de datos, será otro puntero en donde tengo en la memoria flash el arreglo de coeficientes. Chao, encargate. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Operaciones de matrices y también transformadas rápidas de Fourier o del coseno discreto. Lo cual, pucha, miren lo que estamos hablando. Esto es, por ejemplo, el esquema de las funciones que tengo. Simplemente tengo que mover el mouse
posicionarme y dar clic. Y ahí se me abren las opciones que tengo. Nosotros hablamos de Cortex M4. Existe una versión más nueva, Cortex M7, que, bueno, se nos escapa a nosotros para mencionar en esto rápido, están mencionados en los videos. Tanto Cortex M4 como Cortex M7, es decir, el M7 vendría a ser un BMW. El M4 vendría a ser un auto de calle. Las operaciones que tengo para implementar con mi microcontrolador DSP van a ser operaciones que me permitan hacer multiplicación y acumulación. En este caso van a ser filtro FIR y IR, es decir, el IR es el recursivo, el FIR es el que, respuesta finita, cuando se agota la excitación, se apaga la excitación, desaparece la salida, mientras que en el IR, como tengo realimentaciones, la salida no desaparece nunca. Quedará un diferencial, pero no desaparece nunca. Es de mejor respuesta, pero más difícil de diseñar. Tengo funciones de correlación. En todos los casos, fíjense que tengo productos y sumas. Bien, acá nos aparece, hay varias alternativas de multiescalar, pero lo que nos interesa a nosotros, porque lo aplicamos, es Single Instruction Multiple Data. Y acá aparece el concepto de MOP. ¿Qué es esto? Es buscando el paralelismo. A ver, los registros de Cortex, ¿de cuántos bits son? 32 bits. El conversor analógico digital que nosotros tenemos, ¿de cuántos bits es? 12. ¿No es un desperdicio de 20 bits meter lo que adquirí en un conversor en 32 bits, que quedan 20 bits al cohete? Entonces, ¿qué pasaría si coloco en la primera mitad de palabra, coloco una muestra y en la segunda mitad de palabra la otra muestra, la siguiente muestra? Ya voy a estar usando, de los 32 bits, voy a estar usando 24. Caramba, toma otra pinta. Y si yo incorporo instrucciones para aprovechar esa facilidad, es lo que llamamos Single Instruction Multiple Data. Múltiples datos en una sola instrucción. Por ejemplo, tengo muestra B, muestra A. Dos muestras distintas. Coeficiente D, coeficiente C. Y en una sola operación hago la multiplicación de A por C más B por D. Con lo cual, ¿se acuerdan que dijimos que había diferencia entre MOP y MIPS? Entonces, en este caso voy a tener, para esta función voy a tener el doble de MOPS que de MIPS. Es decir, que en cada MIP voy a hacer dos instrucciones, dos operaciones. Dos multiplicaciones más una suma. Esta es la gran introducción de ese grupo que habíamos visto de instrucciones en color lila que nos aparecían con la aparición de Cortex M4. Bueno, son este tipo de instrucciones. No vamos a entrar en grandes detalles ahora. Hay una cosa importante. Si nosotros no le decimos lo contrario, las operaciones se hacen pensando que son todos registros de 32 bits y operando de 32 bits. Entonces yo voy a tener que forzar por medio de algún comando de la función de Single Instruction Multiple Data. Tengo la posibilidad de trabajar inclusive a nivel de half word, que dijimos la mitad de palabra, o inclusive a nivel de byte. Tengo instrucciones que me permiten operar a nivel de byte. Fíjense la diferencia que hay. Esto es un filtro en el cual acá tengo un loop. Sí, acá tengo un loop en el cual estas son las instrucciones que necesito para un Cortex M3. Para un Cortex M4, aquí me aparece la diferencia en que estoy utilizando
prácticamente la mitad de instrucciones. Y aparte de usar la mitad de instrucciones por tener la posibilidad de multiplicar y sumar en una sola instrucción, aparte de eso, tengo la posibilidad de trabajar de a dos palabras, de a dos datos por vez, por cada instrucción. Con lo cual, logro mejoras importantes. Entonces, puedo de vuelta hacer operaciones de filtrado FIR y cuadrado R, transformada discreta, o la butterfly, la mariposa de la FFT. Son todos algoritmos que ya están previstos dentro de CMSIS. Puedo inclusive, si necesito, incorporar funciones de punto flotante. Con lo cual, de vuelta, siempre usándolo a nivel de API, pasándole los punteros que sean necesarios de acuerdo con las instrucciones. Hay ejemplos también dentro de CMSIS, la posibilidad de utilizarlo. Bueno, Cortex M7, esto simplemente para mostrarles que es una arquitectura bastante distinta. Ya no tiene un pipeline de 3 etapas, sino que tiene un pipeline de 6 o 7 etapas. Es distinto, nos excede por ahora. Esto será la idea de, si todo lo permite, el año que viene, que podamos dedicarle más tiempo a este tipo de cosas, y hablar de los micros que están pensados para trabajar con Internet de las Cosas. Hay familias de micros que se llaman Cortex M22, M23 y M33. El M33 es equivalente a un Cortex M7, M4/M7, pero pensado para trabajar en Internet de las Cosas. Es decir, una parte que está pensada para trabajar con el mundo exterior, es decir, que si ahí me meten algún tipo de virus o malware, no me afecta la parte interna, y una barrera en el medio como si fuera un firewall que impide que cualquier cosa viaje de un lado para el otro sin tomar las precauciones del caso. ¿Preguntas? Una consulta. Sí. Ahí en el slide anterior que hace la comparación entre Cortex M3 y M4 en código. El M3 no tiene DCP. No. Pero así todos estamos suponiendo el código que sería. Lo que pasa, al no tener DCP, tengo que hacer la multiplicación y la suma en instrucciones separadas. Por eso es que tengo más instrucciones. ¿Lo puedo hacer? Sí. Nosotros con Juan tenemos experiencia de haber usado durante muchos años Cortex M3 para hacer procesamiento de audio. Pero ¿sabe cómo transpiraba el micro? Y había casos en los cuales no alcanzaba. Nosotros con la experiencia que hicimos con la Educia, que tenía un micro más grandote que el ST que usamos este año, trabajaba holgadamente. Era un Cortex M4 que trabajaba a 204 MHz. Entonces trabajaba mucho más holgado. Este es un muy buen micro igual al que usamos este año. Y se consigue. Educia ya en este momento es bastante difícil de conocer. Y en este momento la cosa está un poquito más complicada para conseguir. Hoy, por ejemplo, estuvimos, digamos, dentro de la universidad estamos manejando dos proyectos bastante grandes para el CONFEDI, el Consejo Federal de Decanas de Ingeniería. El nuestro, que es hacer un laboratorio de acceso remoto LoRa, y el otro, que es un proyecto de ingeniería biomédica, que requiere Raspberry Pi. ¿Saben cuál es el plazo de entrega en DGT para la Raspberry Pi? 3 meses. 70 semanas. 1 año y medio. Claro. Y pagándolo de adelantado. No hay. No hay. Es decir, es un problema internacional de falta de insumos. 70 semanas. Así que, si alguno tiene una Raspberry Pi o café, guárdenlo en la caja de seguridad. A mí, por el momento me preocupa más el café. Bueno, listo. ¿Vamos a tomar café?
Marcelo, Sí. ¿me podrías mandar? Porque cambió, ¿no? La fecha de examen del 8 al 12, ¿no? 12. Al 13. No estoy en el calendario. Igual ahora me pidieron ayer que les mande el calendario corregido. Ah, bueno, bueno. Lo voy a mandar. Venga, entonces me vas a decir. Gracias. Sí. ¿Fuiste con Pedraza vos? Pedraza, sí. No sé, me dijo que le debías plata, así que mejor no vayas por la duda. No me pasa nada. Gracias. De nada.